Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien. Bueno, queremos conocer un poco más en detalle lo que estuvo sucediendo. Es un paso, ya es la instancia de recibir a los protagonistas del sector, ¿no? Conocer de primera mano, bueno, cómo están viendo un poco el contexto actual, alguna preocupación que estuvieron planteando las pymes, los sectores vinculados a los sectores sindicales, ¿no? Por este momento de que, si bien es mucho mejor que por supuesto, del peor escenario de la pandemia, resta todavía recorrer un poco, y bueno, y la ley del compra neuquino como un elemento para transitar eso, ¿no? Así es. Sí, nosotros ayer recibimos a 3 cámaras del sector hidrocarburífero, cámaras de las operadoras, de las grandes empresas de servicios y la Cámara Nacional de Energía, y también al sindicato de petroleros. Previamente, en una comisión anterior, habíamos recibido al gobierno de la provincia, al Poder Ejecutivo, a FECENE, a la cámara que nuclea las pymes en Neuquén, de energía, y también al director del INAES, que es quien concentra a las cooperativas. Uh-huh. Bueno, estas son las rondas formales, lo quiero aclarar porque también hubo una instancia de diálogo y de intercambio de ideas informales que empezó el 13 de enero con rondas y reuniones que encabezó el vicegobernador Marcos Cosman, a las cuales pude participar prácticamente en todas, junto con otros diputados. Y eso nos fue enriqueciendo. En diciembre del año pasado el vicegobernador había dicho: vamos a empezar a debatir una ley de cero. No nos vamos a limitar con el proyecto que elevó el Ejecutivo y vamos a generar estos intercambios, vamos a escuchar a todos quienes quieran opinar. Y así fue como se fue enriqueciendo y se fue generando un texto nuevo, bastante innovador. Uh-huh. Y si bien ayer las cámaras hicieron algunas cuestiones, por supuesto ellos son las empresas que nuclean, son las que van a estar obligadas por esta ley, ya conocíamos cuáles eran los reparos que iban a exponer, y en líneas generales ellos consideran que hay que generar herramientas de fomento para potenciar a nuestras pymes neuquinas, pero bueno, el compre neuquino como herramienta quizás no lo consideran totalmente idóneo, pero reconocen que es una herramienta que los va a movilizar. Uh-huh. Entonces, desde ese aspecto, bueno, por supuesto que uno tiene que escuchar todo, claro, y así se construye el mejor proyecto, ¿no? Claro. De hecho, han hecho aportes sobre la redacción, donde uno a veces cree estar diciendo algo y ellos nos hacían ver que se podía interpretar de otra manera, pero el sentido quedó igual. En fin, fuimos construyendo el mejor proyecto, y con una innovación importante que es la generación de la cadena de valor neuquina, donde ya el compre neuquino pasa a ser una herramienta dentro de esa cadena de valor, pero que es mucho más amplia y va a contribuir a que cada empresa tenga, varias operadoras ya la tienen, pero que también fortalezcan su cadena de valor local. Uh-huh. Entonces, que sea un compromiso de todos, claro, del gobierno y de las operadoras. Claro, porque había una crítica que hacían muchas pymes locales y algunas de las cámaras que representan a estas pymes en Neuquén, acerca de, bueno, algo así como una suerte de paquete cerrado con el que llegan algunas operadoras con pymes vinculadas de otras provincias. Siempre está esa tensión, ¿no? de ese posicionamiento y ese avance. Lo cierto es que también está esa otra situación de servicios que no se dan en la provincia, algunos de ellos, ¿no? O que no hay tanta competitividad en algunos tramos de la provisión de servicios en Vaca Muerta, por ejemplo. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes, al menos del bloque del MPN, respecto a esa situación? Digo, respecto de, bueno, cómo llegan y se instalan algunas empresas en detrimento de otras locales, ¿no? Bueno, justamente sí, eso no se puede negar, en algunas ocasiones se da, y esto es el mercado, ¿no? Esto es libre comercio. Claro. Entonces el Estado puede hasta cierto punto imponer determinadas reglas, pero en este caso, como Vaca Muerta nos brinda una situación de excepción, porque la verdad que tener el segundo yacimiento en gas y el cuarto en petróleo bajo nuestro suelo es algo excepcional. Claro. En ese sentido, creemos que el Estado no puede dejarlo librado todo a que el mercado
se autorregule, y es así que también las operadoras han entendido que en algo nosotros tenemos que legislar justamente para también mantener la licencia social de Vaca Muerta, que es tan importante para llegar a su desarrollo íntegro, ¿verdad? Entonces, no decimos que no puedan venir otras empresas, pero sí decimos que si van a venir otras empresas, se tiene que considerar primero a las neuquinas y darles trabajos a las neuquinas, que también es un desafío para las empresas pymes neuquinas, como bien decías vos, porque algunas, tienen que mejorar la calidad de servicio, algunas ya dan un servicio de excelencia, pero, y también en qué segmento, ¿no? Porque, hay muchas pymes neuquinas que dan en determinados servicios, por ejemplo, de construcción, uno va escuchando determinadas situaciones que se dan, pero esta industria es muy específica, tiene altos estándares de exigencias, y hay cosas que no se consiguen en Neuquén, y es lógico que las empresas nos provean de otras provincias y aún de otros países, ¿no? Es una industria que utiliza mucho también la importación sobre todo de bienes, pero todos nos tenemos que preocupar, porque es un interés común, que las empresas neuquinas se fortalezcan, se potencien, cambien sus rubros si es necesario, para poder brindar los servicios que las operadoras y las grandes empresas de servicios necesitan. María Laura, ese es el desafío. ¿Hay alguna estimación de la cantidad de trabajadores que todavía no regresaron a desempeñarse en los yacimientos? Había una realidad del peor tramo de la pandemia, que cuando las vacunas todavía no se distribuían, que indicaba unos 17.000, 18.000 trabajadores en sus viviendas, cobrando los sueldos en promedio entre el 50 y 60% de sus salarios, ese acuerdo al que habían arribado las operadoras y las empresas de servicios con los sindicatos. ¿Cuál es la cantidad de trabajadores, si la conocen, si tuvieron esa información, que todavía están en esa situación? Ayer lo escuchábamos a Rucci, el secretario general del Sindicato de Petroleros, que nos decía que eran 3.000 los trabajadores que aún estaban sin poder volver a su fuente de trabajo. Que fue un poco, vamos a decirlo entre comillas, el reproche que él hizo a las operadoras. Si por supuesto que se necesita generar más empleo local, y es eso en lo que esta cadena de valor neuquina aspiramos a que contribuya. La pandemia los golpeó a todos. También es cierto que ninguna operadora levantó sus equipos y se fue. Todas resistieron, todas se quedaron. Esto no es una defensa a ellos, pero también hay que reconocer que el tramo fue duro para todos, ¿verdad? Claro. Porque esas inversiones se siguieron haciendo, y eso lo tenemos que reconocer, porque Vaca Muerta es una realidad hoy en la provincia, no es una promesa. Pero si hay cosas que mejorar y cosas que fortalecer, como esto de que se priorice, siempre respetando los estándares de calidad que se necesitan, y el cumplimiento y la seriedad en brindar los servicios, ¿verdad? Porque nadie podría exigirle a una operadora que contrate a una empresa pyme que no le va a cumplir con lo que contrata. Claro. Eso está claro. María Laura, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas muy buena tarde. No, por favor, gracias a ustedes, que siempre nos permiten estar informando, y cuando gusten nos volvemos a comunicar. Seguramente, Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas, seguramente va a ser así. Hasta luego.